Qué alegría, estamos en el poder de la salud. Ustedes oyeron ahí lo que es la sintomatología de un electrocardiograma en revolución de IA, inteligencia artificial. Así es que suena cuando usted ahora pide en inteligencia artificial algún dato. No se vuelvan locos con eso. Los médicos son los médicos. Todavía no están para sustituir. No invente con la salud, con la inteligencia artificial. Puede ser un complemento para ayudar, para investigar, pero médico es médico. ¿No es así, doctor? Bueno, antes que nada, qué placer estar en este martes de la salud. Martes de la salud. Color azul es la salud. Definitivamente, tanto con usted, don Luisín, como con el doctor Héctor López. Vestimenta adecuada, chaqueta sin corbata. Así es. Bueno, lo de la inteligencia artificial... Un médico cuando se pone una corbata es porque es ministro. No necesariamente. Muchos pediatras utilizan la corbata como mecanismo de distracción para que los niños miren la corbata, en lo que le ponemos inyeccioncita o hacemos otra cosa. Entonces... O sea, la corbata es un disuasivo para los niños. Bueno, definitivamente en la pediatría, muchos pediatras experimentados. Tenemos uno, por cierto, ahorita, pero que va a hablar de turismo de salud, que es un cardiólogo pediatra e investigador. Especialista en turismo de salud. El doctor Rodolfo Núñez Musa. Pero, para conversar un poquito de la inteligencia artificial, hoy día la inteligencia artificial está impregnada en la tecnología médica. Le voy a poner ejemplos bien sencillos. Los dispositivos, hay otros más prácticos. Los equipos médicos de resonancia magnética o de tomografía de última generación guardan miles y miles y hasta millones de imágenes en la nube, y la inteligencia artificial permite, con estos softwares bien avanzados, poder rápidamente, si hacemos por ejemplo una tomografía o una resonancia de cerebro, visualizar si se encuentra dentro del rango de la normalidad o si hay algún hallazgo patológico. Le ayuda a los médicos radiólogos, que hoy día hay también neuroradiólogos, a tipificarlo con mayor rapidez. O sea que lo importante es utilizarla de la forma correcta y con el apoyo definitivamente de los médicos. Pero usted no se va a poner a diagnosticar, a desarrollar tratamientos utilizando ChatGPT, por ejemplo. En Google vemos también que muchos pacientes, buscan sobre enfermedades, etcétera. Y cuando lo vayan a hacer es importante que lo hagan en fuentes confiables. Como la del Ministerio de Salud Pública de su país, la Organización Mundial de la Salud, o de algunas clínicas, como el caso de que Mayo Clinic, clínica número 1 en el mundo según el US Hospital Ranking, hizo un acuerdo con Google para temas de búsqueda de enfermedades, y así que las personas puedan cerciorarse de que sea información orientativa correcta y que sirve inclusive como pie de amigo cuando vayan al médico para hacer las preguntas correctas. Pero simplemente es una orientación. El médico no lo sustituye nada ni nadie. Bueno, el médico no lo sustituye, eso es. ¿Qué usted opina, doctor? A propósito de la inteligencia artificial, pues República Dominicana hace unos ya 10 días tuvo una actividad de la Sociedad Dominicana de Ortopedia orientada a inteligencia artificial en el primer foro latino-iberoamericano de reemplazos articulares. Los reemplazos articulares que cada vez está inmiscuyéndose más y está haciendo más desarrollo en tecnología de inteligencia artificial con la cirugía robótica, pues ese fue uno de los temas centrales del foro internacional. Y los avances son bastante prometedores. Esperemos que en un futuro no muy lejano haya un interés, ya sea de algún tipo de empresa a nivel nacional que quiera pues ser pionero en el desarrollo de inteligencia artificial con relación a artroplastías y reemplazos articulares y todo lo que es cirugía robótica articular, que es bastante amplio el campo y bastante interesante. Y ha ido avanzando tanto a tales niveles de que los cortes de precisión a nivel de la cirugía son cortes que son milimétricos, o sea que un ser humano hasta cierto punto se le hace muy difícil tener esa precisión que tiene el software, ya que eso lo escanean en un tomógrafo tridimensional, calcula la deformidad y te hace los cortes en base a la deformidad que presenta el paciente y te compara con una estructura normal
y los milímetros que necesita cortar, los corta de manera exacta. Es increíble, es el futuro de la medicina y definitivamente, claro, el robot o lo que es básicamente el brazo robótico que se maneja, es manejado por un cirujano que se especializa y se entrena en ese sentido, pero las precisiones de los cortes y los resultados pues ya se están viendo bastantes prometedores, que es muy interesante. Bueno, Sí, Héctor. es algo que no se puede quedar al margen, pero la verdad es que, cuidado si alguien dice, estoy enfermo de diabetes, y se va un chat de inteligencia artificial, ¿qué hago? No, ahí sí la cosa. Bueno, que la respuesta, El dominicano es muy creativo. pero la respuesta tiene que ser muy sencilla. El chat le debe de responder, vaya a su endocrinólogo o a su diabetólogo o a su médico de familia o a su internista. Yo creo que esa sería la respuesta perfecta, ¿verdad?, en cuanto a inteligencia artificial. Sin embargo, antes de hablar o hablando de inteligencia artificial, es importante conocer el peso específico que tiene la salud digital. Hoy día nos vemos abocados a promover lo que es la transformación digital del sector salud. Y eso no es simplemente un récord médico electrónico, sino también habla de lo que es la integración de este récord médico electrónico con récords médicos también y unidades también administrativas, para que podamos poder brindar una atención centrada realmente en el paciente y que haya una interconexión entre prestadores de servicios de salud, entre el sector asegurador, el sector farmacéutico e inclusive los sectores reguladores, para que el paciente, cuando pueda acudir a cualquier centro de salud, cuente con su récord médico, pero también pueda haber una continuidad en cuanto a lo que es su medicación, o en caso de una emergencia o urgencia que llegue un paciente hasta inconsciente a un centro de salud, se sepa si ese paciente es alérgico a un medicamento o no, cuáles son sus antecedentes médicos, y de esa forma podamos realizar una medicina realmente de precisión e inclusive con mayor énfasis en prevención, pero también lo que es manejo de poblaciones, poder medir las estrategias de salud pública, no después que pasan los eventos, sino en tiempo real, y así poder hacer los ajustes necesarios para que estas estrategias lleguen a donde tienen que llegar. Así es. Bueno, un poco de la opinión de ustedes de el anuncio oficial de Ghebreyesus, Tedros Ghebreyesus. Le falta otra palabra, un TH, pero es el director de la OMS, que la alerta sanitaria mundial del COVID ha desaparecido, ha sido aniquilada, se ha concluido. ¿Cuál es la información? Bueno, realmente el Ghebreyesus, director de la Organización Mundial de la Salud no ha dicho que el COVID terminó. Eso es lo primero, que es importante que se esclarezca. Ha dicho que la alerta de pandemia, de emergencia global, ha acabado. Eso no quiere decir que el COVID no puedan seguir habiendo mutaciones, etcétera, pero todas las medidas que se tenían especiales para aprobaciones más expeditas de medicamentos o para medidas restrictivas que figuran en cuanto a las precauciones que hay que tener en cuanto a viajes aéreos o aglomeraciones, etcétera, definitivamente se aliviana la carga. Y podemos también continuar haciendo hincapié en otras enfermedades que han pasado al olvido, don Luisín, porque hemos visto que las enfermedades crónicas no transmisibles, que son las que causan mayor mortalidad y morbilidad a nivel del mundo, fueron descuidadas. Y los programas de vacunación que no estuvieron vinculadas al COVID también, por el mismo miedo de la población al acudir al médico. Entonces, esto es un llamado para retomar lo que es la salud preventiva, para impulsar lo que es la atención primaria, y para promover una cultura preventiva y también para que se tomen medidas como país de generar fondos de emergencia y también para continuar preparándonos para lo que pudiera ser una futura pandemia. Se habla de que existen posibilidades de pandemias vinculadas también a gripes aviar, entre otras, y ya con esta experiencia vivida debemos de tratar de capitalizar esas ganancias que tuvimos en términos científicos para poder afrontar una pandemia de una forma más efectiva. Siempre un paréntesis, porque siempre será oportuno hacerlo al inicio, pero entusiasmado con los temas médicos, la inteligencia artificial, ahora le voy a pedir una inteligencia artificial de la sabiduría. Un minuto de sabiduría.
señor director, cuando usted disponga, así se decía antes, cuando disponga el director, y si me hacen así, es 1 minuto de sabiduría. Minutos de sabiduría de Torres Pastorino. No critiques. No critiques. Procura más bien la colaboración con todos sin hacer críticas. La crítica hiere y a nadie le gusta que lo hieran. La persona que tiene por costumbre criticar se verá muy pronto marginada. Si ves que algo anda mal, habla con amor y cariño y presta ayuda. Pero por sobre todas las cosas, que sea tu ejemplo el que corrija. No critiques. Ahí está. Wow, qué gran mensaje. ¿Eh? Qué gran mensaje. Bien, muy bien. Minuto de sabiduría, eso es Torres Pastorino. Le voy a decir una cosa, doctor. No se puede estar criticando tanto, ni chismeando, ni nada. Que tu ejemplo sea la mejor sabiduría. ¿No es así? Bueno, y creo que a propósito de la noticia que usted dio sobre la pandemia, y vemos que hay un problema de salud mental tan fuerte hoy día, ese llamado a reflexión, ese llamado a llevar una vida saludable, no implica solamente cuidar nuestro cuerpo, tenemos que cuidar nuestro espíritu, tenemos que cuidar nuestra mente. Y qué mejor forma de hacerlo que con amor, que con perdón, y qué mejor mensaje que no criticar, porque eso implica amor, implica también perdón. Y hay que buscar a Dios. Siempre. Eso no se puede quedar. Siempre, eso no se puede quedar. Bueno, yo creo que ese tiene que ser el mensaje del poder de la salud del día de hoy. No hay salud del cuerpo ni salud de la mente sin salud del espíritu. Tenemos que ser humildes, tenemos que buscar de Dios para buscar de la sabiduría permanente y verdadera. Muy bien. Miren, tiempo de lo que yo le llamo aquí la consulta gratis. Doctor, usted dejó buena impresión con el tema del pie de atleta, ¿verdad? Entonces, el pie plano. El pie plano. ¿Qué diferencia entre el pie plano y el pie de atleta? Bueno, lo que pasa es que el pie de atleta es lo que se conoce como los hongos a nivel de los lechos unguiales y a nivel de los espacios interdigitales de los dedos de los pies. El pie plano no, el pie plano es una afección, una deformidad a nivel del pie donde hay una caída del arco plantar. ¿Tiene solución? El pie plano. Sí. Bueno, sí, pero es como comentaba en la pasada semana, que el pie plano en sí, no por el hecho de ser plano, esté mal, o sea, o esté enfermo. Hay pies planos que son bien flexibles, que funcionan bastante bien, que no hay que hacer nada. Ahora, cuando el pie plano le ponemos apellido, se convierte en un pie plano rígido, un pie plano doloroso. ¿Qué es ponerle apellido? Eso es apellido, rígido, doloroso. ¿Eso ahí qué es eso? Bueno, ahí parece un pie plano. No se vislumbra el arco plantar. No se vislumbra el arco, por eso digo, ahí parece un pie plano. Sí. Parecería porque está con el dorso del pie hacia donde estamos viendo. La parte interna del pie es que básicamente nos ayuda a valorar Muy bien. las características del arco y ver si es pie plano. Como todos los elementos que tú tienes en el cuerpo, los huesos, los componentes, todo es importante, hasta el dedo meñique. Hasta el dedo meñique, así es. El dedo meñique es muy importante. Ahí a nivel... ¿Cuál es más importante, el dedo meñique o el dedo gordo? En el pie, sí, principalmente, lo que es el quinto dedo, como le estaba mencionando el meñique y el primer dedo, al igual que el talón, son los 3 puntos de apoyo principales para la estabilidad a nivel del pie. Es como un triángulo, un trípode, que se forma entre el talón, el último dedo y el primer dedo, o sea, el dedo meñique y el dedo gordo, y forma un triángulo que se llama triángulo de sustentación de la marcha, que son los prerequisitos principales para poder tener un buen patrón de marcha. Si usted tiene un pie muy plano, entonces va a apoyar con el primer dedo
más que con el último. Y entonces comienza a tener callosidades y dolor a nivel del primer dedo. El talón de Aquiles, ¿qué es eso? El talón de Aquiles. Sí, cuando dicen el talón de Aquiles, que es... El tendón de Aquiles. No, espérese, el talón de Aquiles. ¿Por qué la gente le pone el talón cuando es el tendón? Bueno, el talón... El talón es para la gente del campo. Ahora, ¿por qué se afecta ese tendón que la gente le dice el talón? Ese tendón se afecta por varias causas. Hay traumáticas que se producen por lesiones traumáticas, se rompe. Y también hay tendinopatías del tendón de Aquiles. Las tendinopatías se asocian más a procesos crónicos por microtraumas en la inserción del tendón que se microdesgarra y se va rompiendo y produce un dolor grandísimo que se conoce como enfermedad de Haglund. ¿Enfermedades? De Haglund. ¿Y qué es eso? Que es una calcificación a nivel de la inserción del tendón de Aquiles a nivel del calcáneo. Y es muy característico de personas que tienen sobrepeso, practican algún tipo de deporte y entonces la tensión es tan grande del sobrepeso sobre el talón que desgarra el tendón. ¿Por qué de Aquiles? Y no de Luis o de Bueno, Roberto. pero déjeme explicarle algo, que ahí me cortaron, ¿eh? Lo cortaron. No, pero claro, porque... No, porque usted va para lo suyo ahora. No, Yo voy para allá. yo soy dadivoso. Y ¿Pero yo por qué esta Aquiles? sesión se la he cedido al doctor López. Aquiles porque hay un héroe de la mitología griega que fue muy famoso en la batalla de Troya. Tardía el doctor. Y lo alcanzó una flecha envenenada. Mírala ahí. Lo alcanzó una flecha envenenada en el talón. Y por eso es la Hay confusión algo- No, no que hay ninguna hablan confusión. Es del que- talón Hay con el algunos que tendón de hablan Aquiles. que o sea, lo estocaron de varias puñaladas y la única flecha que le llegó fue esa y le echaron la culpa que murió por la flecha en el tendón de Aquiles, pero fue por las varias estocadas cuando lo encontraron muerto y Ok, desesperado. vamos a organizar la historia que... inclusive yo les tengo ahí una historia que me consiguió Juan, que se las voy a poner en un ratito, porque esto parece a lo loco, pero no es a lo loco. La verdadera historia del talón con el tendón de Aquiles, o el tendón con el talón de Aquiles, porque ya usted me mató lo que dice el documental. Resulta y viene a ser que para la historia tipo Wikipedia fue una flecha que le lanzaron y le cayó. No, él tenía unas enfermedades y él le dieron unas estocadas y murió de eso, no de lo que, porque la imagen que salió ahí es del tendón. Los muchachos me van a conseguir ese videito para que usted vea, porque la historia se cuenta a veces de una manera y de otra. De otra, varía mucho. Hay quienes dicen que fue una flecha, hay quienes dicen que fue lo otro, pero al final, es lo que usted dijo, fue el tendón de Aquiles con el talón de Aquiles. Como usted lo quiera, el asunto fue con una T y el asunto fue con una flecha. Ahora hay quienes hablan que fue puñalada que le dieron, Eso es lo que dice. cuando en esa época no habían puñal. Lo que habían era estilete y ese tipo de cosas. Y estacas. Estacas, no Estocadas. estilete. Estilete eso vino después con la refundición. Estamos aquí en clase de historia. Historia con cultura médica. ¿Sí o no allá? Ahora, doctor, el hígado graso, ¿qué es eso? Bueno, Bueno, no. ¿Qué es el hígado graso y cómo se cura eso? Bueno, en primer lugar, como todos sabemos, ¿verdad? El hígado es un órgano que se encuentra a nivel del hipocondrio derecho, que es el área del abdomen que se encuentra, dividimos el abdomen en diferentes cuadrantes para poder decir dónde se encuentra un órgano. El hígado está en el hipocondrio derecho. Y el hígado, cuando aumenta nuestro perímetro abdominal o por el consumo excesivo de alcohol o alimentos grasos o inclusive también por tendencia familiar, puede rodearse de tejido adiposo o de grasa. Y para nosotros poder medir ese hígado, qué tan graso está, se clasifica ese hígado graso en esteatosis hepática leve, moderada o severa. Y lo podemos ver de una manera tan sencilla como una simple sonografía de abdomen, pero también tenemos lo que es el FibroScan, que nos permite también ver qué tan graso está el hígado e inclusive si estamos ante un hígado cirrótico. Hoy día, alrededor de
13% de la población es diabética, más de un 32% de la población es hipertensa, más de un 68% de la población está en sobrepeso u obesidad, y hay alrededor de un 10% de la población adulta que sufre de insuficiencia renal, hablando de enfermedades crónicas no transmisibles, y muchas de las cuales están vinculadas también a enfermedades que producen daño hepático. Es importante que en su chequeo general y en su chequeo preventivo se visualicen cómo están sus enzimas hepáticas, la AST y la ALT, para saber cómo está su función de hígado. Pero también hay pruebas más específicas para el hígado, como son la gamma-glutamiltransferasa, las bilirrubinas directas o indirectas, la fosfatas alcalina, entre otras. Por eso es muy importante que dentro de su evaluación preventiva, el examen físico, la palpación del hígado, el hipocondrio derecho, pero también ese rastreo sonográfico, y si se encuentra que hay un depósito de grasa importante, hacer estudios adicionales. ¿Cómo se establece entonces el hígado graso? Usted lo ha dicho, ¿cómo se detecta? ¿Con qué se cura? Lo que pasa es que depende de la causa. Hay hígados que pueden ser grasos por etilismo crónico, por consumo excesivo de alcohol. En ese caso le vamos a recomendar al paciente suspender o minimizar a ese que le dicen que le da cirrosis esos hepática. Hábitos tóxicos. Si pasa de estetosis hepática severa, puede llegar a un hígado cirrótico, que es cuando se daña las células que conforman el hígado, se llaman hepatocitos. Cuando se produce una inflamación celular importante y ese hígado, como lo podemos ver en las imágenes que tienen en pantalla, vemos que hay un recubrimiento excesivo graso, pero esa es la parte externa, como dicen, el tip of the iceberg, pero a nivel interno esas células están dañadas y se altera su función. Y el hígado tiene la función de ser básicamente como el laboratorio del cuerpo, el que metaboliza prácticamente todo, no solo las sustancias como los medicamentos, sino también las vinculadas a los alimentos. Bueno, el hígado graso, ¿cómo se cura? El hígado... También perdiendo peso, don Luisín, porque en la medida que retiramos el panículo adiposo, la grasa a nivel centrípeta, a nivel central, también ayudamos a reducir el depósito de grasa a nivel del hígado. ¿El hígado está... ¿Usted puede vivir sin el hígado? No. No. Ok, un momento, pero no me lo digan como que yo lo debo saber. Pues ustedes me están como me dicen, no, espérense, pero no me asusten ni yo no estoy diciendo, yo lo sé, pero cuando una gente tiene el hígado malo, ¿se opera, se saca o hay un trasplante de hígado? Sí, hay trasplantes hepáticos que pueden ser tanto de cadáveres. Pero trasplante hepático es trasplante de hígado. Exacto, trasplantes de hígado, de trasplantes cadáveres hepáticos, que pueden ser tanto cadavéricos como pueden ser... ¿De un muerto? Sí, claro. ¿Y el hígado sirve de...? Bueno, lo que pasa es que en el momento que hay pacientes que están en cuidados intensivos, que se mantienen esa sangre recirculando a través y también respirando. Explíqueme bien eso, pero sé cómo es la cosa. Murió una gente. Exacto. Y firmó, yo doy mi hígado cuando yo muera. Exacto. ¿En qué tiempo hay que sacarle ese hígado? Entonces, pero primero déjame explicarle lo que le estaba diciendo. Hay trasplantes hepáticos que pueden ser tanto de cadáveres como de vivos. Inclusive en República Dominicana, el primer trasplante cadavérico que se realizó se hizo en el Hospital General de la Plaza de la Salud y estuvo a cargo de su jefe de cirugía, el doctor Giomar Figueroa, hace más de 10 años en el país. Y el funciona. primer trasplante cadavérico. Y fue, claro que sí. Sería bueno invitar a Giomar. Entonces sería interesante que invitemos a Giomar para hablar de esa ¿A quien le experiencia. hicieron ese trasplante está vivo? Sí. ¿Con un hígado de un muerto? Definitivamente. Bueno, Lo que pasa es que hacen muerte cerebral. Se mantienen vivos bajo perfusión, ventilación mecánica o una unidad de cuidado intensivo con una máquina que le va bombeando la sangre y oxigenándosela hasta que se puede realizar el trasplante. Pero ese hígado, evidentemente, no tenía ninguna cirrosis ni nada. Bueno, precisamente se buscan hígados que estén sanos. También se le tienen que hacer pruebas de histocompatibilidad para verificar que sean órganos compatibles. Y se tienen que utilizar tratamientos con inmunosupresores también para evitar de que se conforme lo que es un rechazo. ¿Y por qué? De ese órgano. En el país, hablando de trasplantes, don Luisín, se han realizado trasplantes de hígado, trasplantes de páncreas, trasplantes inclusive renales con mucha frecuencia, de córneas,
y de diferentes órganos. Sin embargo, nunca se ha hecho en el país un trasplante de pulmón. Creo que cardíacos se han hecho. Se han hecho trasplantes cardíacos, inclusive también en el Hospital General de la Plaza de la Salud, pero no se ha hecho todavía un trasplante de pulmón. Estamos en proceso de realizar algunas alianzas estratégicas, sobre todo con España. Mucha gente no sabe que es el país donde se producen más trasplantes de órganos y es considerado uno de los países también donde hay mayor longevidad y que se tiene mejor alcance a la medicina. Por eso hoy día también España se está posicionando como un destino de turismo médico. Bueno, la verdad que estamos aprendiendo. Puse los teléfonos si alguno quiere alguna consulta gratis. Entonces, los trasplantes no se le puede tener temor. Tienen su mecánica, su protocolo. Y el hígado, ¿cuán importante es en un ranking de importancia de los órganos? El corazón de primero, ¿verdad? Definitivamente no. No. ¿Y cuál es el primero? Bueno, yo diría que el cerebro, si tengo que jerarquizar un órgano. Porque no he visto trasplantes cerebrales y sí muchos trasplantes cardíacos. Usted ve, yo ahí, por eso es que uno tiene que aprender. Hubiese puesto el corazón primero, no el cerebro. Todos los médicos estamos de acuerdo que es el cerebro. Ahora, ninguno estamos de acuerdo después de ahí. Porque vamos a tener ahorita un nefrólogo que va a decir que es el riñón. Si tenemos un cardiólogo va a decir que es el corazón. Pero el riñón se puede sustituir. Vamos a decir... ¿Riñones cuánto hay? Y hay dos. Y hay dos. Espérate, el doctor ahorita nos va a explicar. Porque hay dos riñones y tú puedes vivir con un riñón. Sí. Claro. Con el riñón es que tú orinas bien. Bueno, aparte de eso tiene múltiples funciones. Tiene funciones para regular la homeostasis en sentido general. ¿Qué es la homeostasis? La homeostasis, el equilibrio interno. Tiene funciones de un sistema que es renina, angiotensina, aldosterona, que se encarga también... habla de cosas como que uno se las sabe, doctor. No, pero le tenemos que dejar tarea también al nefrólogo. Pero bueno, del control de la presión arterial también en el cuerpo, del control de la hidratación, del manejo de los electrolitos, del manejo de los desechos. O sea, tiene múltiples funciones el riñón y tiene inclusive glándulas suprarrenales que también tienen otras funciones que son muy importantes y que muchas veces no se miden en un chequeo médico general. ¿Cuán importante es el hígado en el ranking? Yo estoy en hígado hoy. Les reitero que no nos ponemos de acuerdo, don Luisín. ¿Y por qué? Porque sin hígado usted no puede vivir, sin corazón tampoco, sin tampoco los riñones. O sea que vamos a decir que todos son muy importantes. Y que el más importante sí, estamos de acuerdo todos, que es el cerebro. Ok, pero entonces usted no puede vivir 3 días sin hígado. Definitivamente usted no puede vivir horas sin hígado. Ah, no, pero el hígado es muy importante. Espérate. Pero yo creía que el hígado tú le podías hacer como un allante, una cosa ahí. No, lo que pasa es que es resistente y tiene gran capacidad de regeneración. Entonces, por eso hemos abusado históricamente del hígado y del páncreas con el consumo excesivo de alcohol, con el consumo excesivo también de grasa, de alimentos, etcétera. Y hay medicamentos y hay órganos que son menos tolerantes a este tipo de cosas. Pero definitivamente yo creo que en Dominicana hay una gran incidencia de enfermedades hepáticas. Pero yo no he oído cáncer de hígado. Claro que sí. Claro. Y además es un órgano donde... ¿Cáncer de hígado? Claro. Yo oigo cáncer de... porque páncreas y hígado no es lo mismo. No, claro que no. Pero lo que yo más oigo es cáncer de páncreas. El hepatocarcinoma se asocia mucho a la cirrosis. ¿El qué? El hepatocarcinoma. Cáncer de hígado y tiene... Hepato, que significa hígado. Carcinoma, tumor maligno. Cáncer. Pero hay una incidencia importante de cáncer hepático, sobre todo producto del consumo excesivo del alcohol y de enfermedades virales, como la hepatitis B, yo tengo una televidente que la televidente se molesta cuando yo hago esta pregunta porque ella dice, pero usted debe saber eso. Mi querida, yo soy un vanilejo que no sé mucho de esto, entonces tengo una de mis poquísimas virtudes que yo pregunto. ¿Te entiendes? Yo pregunto. Pero bueno, ¿qué más podríamos tener? No, tenemos que darle paso, don Luisín, a 2 estrellas de invitados que tenemos en el día de hoy. 30 segundos. Tenemos un tema súper interesante y voy a dar un brevísimo briefing que es turismo médico. Tenemos un especialista que es director de una compañía que está trayendo pacientes de las islas del Caribe para que se atiendan en República Dominicana y nos va a contar sobre esa experiencia de éxito y las oportunidades que surgen por ahí. Y también tenemos un internista nefrólogo que nos va a hablar de lo que son los centros de excelencia de diálisis, de la incidencia de la insuficiencia renal en República Dominicana
y qué podemos hacer para cuidar nuestros riñones. O sea que nos vamos a una pausa y venimos con toda esa información en breve. Muy bien. Muy buenas tardes a todos los televidentes. Estamos muy contentos de poder generar todos estos martes información de salud para orientar a la población dominicana, por lo que también es muy importante para nosotros que sus preguntas las hagan de forma vívida. Vamos a iniciar esta sección ahora con un invitado muy importante, sobre todo porque tiene mucha experiencia. Y la experiencia no solo viene con la edad, sino también viene con la diversidad de los roles. Es un cardiólogo pediatra, pero quien también ha sido investigador, que ha tenido un rol importante en el país también, en todo lo que tiene que ver con consultorías, investigación científica, con el diseño y propuestas en cuanto a seguridad social. Pero la vida lo ha llevado a una nueva posición que ayuda a impulsar la dominicanidad, porque es el director médico de Caribbean Health Travel, TPA. ¿Y qué hace esta compañía? Esta es una compañía que busca pacientes de las islas del Caribe y la trae para que se atiendan en República Dominicana, fortaleciendo lo que es el turismo médico de nuestro país y brindándole nuevas oportunidades a los médicos dominicanos. Yo creo que sin más preámbulo nos vamos con el doctor Rodolfo Núñez Musa. Doctor, muchas gracias por compartir con nosotros en este espacio. Gracias a ustedes precisamente por esta oportunidad y este reencuentro. Tú sabes que tengo una experiencia muy agradable aquí en estos estudios por años. Precisamente cuando me desempeñaba en temas de seguridad social, compartí con un par de compañeros el escenario durante varios años y encontré algunas de las personas conocidas de entonces. Fue muy agradable. Así que doblemente gracias. Doctor, cuéntenos un poco en primer lugar de qué es Caribbean Health TPA, Sí. cuál es su rol en esa empresa y también un poquito de en qué consiste, ¿verdad?, el turismo médico desde las islas del Caribe hacia República Dominicana. Sí, excelente. Gracias. Y la oportunidad es interesante porque nosotros empezamos nuestro trabajo en el año 2018. Obviamente durante la pandemia hubo una parada para todo lo que fue el desarrollo y el impulso hacia otras latitudes. Pero Caribbean Health TPA, TPA viene por tercera parte administradora. Se refiere justamente a que muchos de los pacientes que venían de las islas o que siguen viniendo de las islas vecinas nuestras, tanto del Caribe como del Atlántico, solían hacerlo de manera independiente, ya fueran referidos por sus médicos o por sus sistemas de aseguramiento. Y entonces normalmente venían con bastante desorientación hacia dónde dirigir la resolución de sus patologías. Sencillamente porque la guía es muy importante en el momento en que tú ya tienes una situación de salud para que tú requieres que te sea resuelta. Porque, como decía yo clásicamente cuando enseñaba a los residentes, decía, mira, cuando tú tienes un paciente que tiene un dolor, tu primer papel es quitarle el dolor, porque esa es la razón por la que viene. Después investiga todo lo que tú quieras. Entonces esto mismo pasa con estos pacientes, estas personas que vienen con necesidades. Entonces hay que saber cuál es su necesidad principal y esa es la que debemos enfrentar. Pues precisamente como tercera parte administradora nosotros hemos creado una red de servicios con hospitales y clínicas de especialidad en las que son normalmente pioneros o primarios que tienen calidad de servicio en áreas específicas, a mente que pueden tener cualquiera de las otras especialidades. Pero, por ejemplo, hay centros de salud que son muy buenos en radioterapia, que son muy buenos en cirugía ocular. Entonces, con ese conocimiento dentro de la red, cuando los pacientes necesitan esa atención, los canalizamos precisamente para la atención específica. Eso reduce tiempo tanto en el diagnóstico como en la resolución del problema. Lo que nosotros hemos hecho con las islas, sobre todo la mayor parte de estas islas que son anglosajonas o son holandesas, en que el sistema de seguridad social de ellos los protege de manera universal.
Por lo tanto, la inmensa mayoría de ellos están cubiertos para resolver sus problemas en su país, y si no lo tienen allí, están obligados a ser volados, a ser transferidos a una facilidad en donde esto se ha resuelto. Entonces, por lo tanto, con los sistemas de seguridad social de esos países hemos hecho acuerdos. Obviamente, como sistema de seguridad social, igual que el dominicano, sabemos que el tipo de atención está basado en el volumen. Y por ser basado en el volumen, los costos operativos tienen que estar ajustados a los modelos presupuestarios de cada país. De la misma forma como nuestro modelo presupuestario ajusta las atenciones dentro del sistema. Por lo tanto, ese acuerdo con ellos ha sido favorable en muchos órdenes. Primero porque si nosotros como TPA podemos agrupar un número de establecimientos de salud y le podemos garantizar volumen, estos establecimientos nos ponen tarifas favorables para ellos, lo que quiere decir que van a tener solución a sus problemas mucho más fácilmente. El gran inconveniente que tenemos con la salud es que nadie puede pagar por la salud. Sencillamente siempre hay que buscar más para pagar por la salud. Y si alguien se queda sin pagarse por la salud, pues en algún sitio el dinero se fue. Y eso no debe ocurrir nunca. Entonces, buscando esas alternativas, nosotros hemos creado mecanismos por los cuales los pacientes pueden venir con nosotros, le damos el servicio de transporte desde que llegan, los llevamos a los lugares donde se van a alojar, les damos el soporte necesario durante su permanencia, y eso les evita a ellos gastos superfluos. Evidentemente, porque cuando llegas a una ciudad donde no conoces dónde vas a ir, te puedes gastar un dineral en taxis, en ir al sitio donde no es aquí que tú tienes que venir. Entonces esas cosas las eliminamos prácticamente con la logística que tenemos implementada. Yo creo que es importante. En mi condición, para completar, sí, Alejandro, en mi condición de director médico, tengo un equipo de médicos dentro de la compañía que lo que hacemos es catalogar los casos cuando nos son referidos. Y al catalogarlo, pues rápidamente son transferidos y van al sitio donde van a ser atendidos, y en un lapso de tiempo relativamente corto, dependiendo de la gravedad del problema, naturalmente, pues se regresan a su país. ¿Y qué hace tan, digamos, interesante o atractivo para esos turistas de las islas los servicios de salud en República Dominicana? Importante que hay dos términos que debemos aclarar. Aunque nos enmarcamos dentro del tema del turismo de salud, no son exactamente turistas. Son viajantes de salud. Me explico. Normalmente estos son casos que llegan con necesidades de atención médica de alta complejidad, precisamente que es lo que demanda la atención fuera de esos países. Problemas regularmente, la mayor parte de los que vemos están relacionados con la órbita cardiovascular, como en todas partes del mundo, oncológicos, como en todas partes del mundo, y traumas, como en todas partes del mundo. Entonces esas tres cosas son las que recibimos con frecuencia, y obviamente esos pacientes, aunque se enmarcan dentro de la política de turismo de salud, pero vienen con una condición de salud que es de alguna manera urgente o necesaria. Quiero hacer un paréntesis ahí. Conversábamos anteriormente y también fuera de cámara. El turismo médico engloba, en primer lugar, los tratamientos que van desde la odontología y la cirugía plástica, que tradicionalmente han sido parte de los fuertes de República Dominicana, pero en la medida que ha ido avanzando y se ha ido fortaleciendo, se han ido incluyendo tratamientos de alta complejidad, lo que también es turismo médico. Correcto. Como lo son los tratamientos oncológicos, cardiovasculares, ortopédicos, neurológicos, pediátricos, que maneja, ¿verdad?, Caribbean Health TPA. Fue de mucho impacto y de un impacto muy positivo para mí, en primer lugar como presidente de la Asociación Dominicana de Turismo de Salud, y por la experiencia que tengo en el sector, el ver que una compañía pudiera manejar el 360 de estos turismos médicos en términos no solo de brindarle la atención en el lugar correcto, sino también de poder hacer todo lo referente al concierge, o sea, lo que tiene que ver con las coordinaciones de su viaje, de recogidas como mencionabas, pero también conocer un poco sobre lo que son los CTC, lo que son los centros de telemedicina colaborativos, que también brindan la oportunidad para que pacientes puedan pedir segundas opiniones, puedan hacer telemedicina, y se le brinda una solución también a esos gobiernos de las islas de que no todos los casos necesitan realmente viajar y se puede garantizar una continuidad de la atención. Y en esa conversación que tuvimos tan interesante, Rodolfo, me llamó mucho la atención también el uso de nuevas tecnologías, correcto, como la cardiografía. Entonces, me gustaría que hablaras un poquito de qué son los CTC
y qué es Cardicio. Es bueno que lo diga porque los CTC, o Centros de Telemedicina Colaborativa, igual en español e inglés salen las mismas siglas, nacen por una inquietud que nosotros vivimos, porque cuando los pacientes llegaban a nosotros, le dábamos atención de tercer nivel, luego se regresaban a su país, pero allá no tenían el especialista que aquí resolvió el problema. Entonces teníamos una llamada telefónica o una consulta por cualquier otra vía, cualquier otro medio, y entonces ellos les preocupaba que tuvieran que volar esos pacientes solo para una consulta de seguimiento. Obviamente, como aliados que nos hemos hecho de estos sistemas de seguridad social, que deben ser ahorrativos todo el tiempo, les propusimos a ellos buscar una solución. Y esa solución fue construir centros de telemedicina colaborativos. ¿Por qué colaborativo? ¿Y por qué telemedicina? Colaborativo primero porque siempre hay un médico, generalmente un médico general, un médico familiar posiblemente también, en algunos es médico familiar lo que hay. Entonces, este médico lo que hace es que recibe el caso en el centro. Ahora, no es una llamada telefónica ni es una videoconsulta, es una teleconsulta de medicina en el que nosotros hemos integrado equipos que mandamos a diseñar de nuestro propio desarrollo para que el médico local, que es el que recibirá la colaboración, haga una consulta en vivo a través de una pantalla gigante con un sistema que registra la información, una aplicación, un software, que registra las informaciones del examen físico que incluye auscultación, electrocardiograma a distancia, espirometría, temperatura, otoscopía y una serie de cosas más. O sea, son unos 16 exámenes que se hacen en el mismo momento, pero de este lado, en la otra terminal, al que tenemos es el especialista, al cardiólogo, por ejemplo, que está viendo al médico de aquel lado que le está haciendo el examen y está recibiendo en tiempo real el resultado de ese examen. Puede escuchar el corazón latir desde allá, puede ver un electrocardiograma y los demás elementos que forman parte del proceso de examen físico. Y el cardiólogo de este lado, en Dominicana, está viendo los resultados y entonces cuando termina el examen, entrevista directamente al paciente. Y entonces le hace las recomendaciones de un lugar y en ese momento surge la decisión. O manda a hacer pruebas de laboratorio adicionales o algunas otras pruebas de gabinete, o sencillamente dice, este paciente tiene que venir porque, por ejemplo, tiene hallazgos que son consistentes con una isquemia miocárdica y hay que hacerle un cateterismo diagnóstico. Entonces ese paciente vuela con una indicación muy precisa de por qué viene. Ya tenemos 3 islas en las que esos centros están instalados. En los próximos 5 años tenemos acuerdos para poner otros 10 centros similares. Y ese tipo de conexión es lo que hace que las islas del Caribe encuentren en Dominicana el hub para sus conexiones en telemedicina y consultas a distancia. Pero, ya como dije, es prácticamente una consulta en el consultorio del médico. Pero son teleconsultas de médico a médico. De médico también. a médico. De médico a Que es médico. muy- Esa es la gran diferencia. que- Es gran muy diferencia, importante. que es muy porque importante. En Eh, materia de calidad de información, Correctísimo. Claro. Quienes Eso- manejan la data, vital. quienes manejan la anamnesis, Claro. son los médicos. Entonces el médico local conversa con el médico de aquí en el lenguaje nuestro. Claro. Entonces la información fluye de una manera mucho más precisa. No, y ya cuando ese paciente viaja a República Dominicana a recibir servicios médicos también, conoce de ese centro de Correcto. salud, conoce ese profesional de salud dominicano. Y es fundamental, porque cuando hablamos del ejercicio de la medicina en este país, como también conversábamos, el hecho de que sean médicos dominicanos, miembros de su colegio médico, de su sociedad especializada, y que también se haga esto en centros que sean habilitados por el Ministerio de Salud Pública y en centros también, como se hace actualmente, miembros de la Asociación Dominicana de Turismo de Salud, que están acreditados o en proceso de acreditación internacional, garantiza también la calidad de los servicios, que es fundamental. Definitivamente. Y quiero hacer otra pregunta, porque creo que parte de un ingrediente interesantísimo es la plataforma Mercurio, Ajá, exactamente. para garantizar también la confidencialidad de la información. Cuéntenos un poco de eso. Bueno, precisamente todo esto que yo he dicho que se hace, se transmite a través de una plataforma también de diseño propio, que se llama Mercurio. Mercurio por el dios de la mitología romana, que tenía las alitas en los pies y era el que llevaba la información y todo para en todos los sentidos. Entonces, es el transmisor de la información. Y Mercurio lo que hace es precisamente eso, grabar toda la información clínica que se genera desde que el paciente es ingresado en el sistema hasta que sale, con
con todos los elementos de ciberseguridad que son imprescindibles en este momento. Toda la información se guarda en la nube. Precisamente es un servidor que hemos contratado con Amazon, y es un servidor que a su vez nos brinda la seguridad de la protección de la data. Y bueno que también lo menciona porque dentro de todo este sistema, los centros de telemedicina colaborativa cuentan también con tecnología de innovación. Y esa tecnología de innovación la hemos ido incorporando y ya está en uso en Turks and Caicos, básicamente está en uso aquí en Dominicana y estará en uso en otras de las islas, que es lo que llamamos la cardiciografía. La cardiciografía es un sistema muy antiguo, si vemos en qué se basa. Se basa en lo que nosotros aprendimos hace mucho tiempo, cuando estudiábamos medicina, que no quisimos saber de ella en ese momento, que es la vectocardiografía. Oh, sí, había que saber mucha física. Luego me tocó, como cardiólogo me tocó entonces aprendérmelo otra vez y aquí me encontré con ella de nuevo. Pero finalmente la comprendí, naturalmente y obligadamente. Entonces, sí, efectivamente, la vectocardiografía es el verdadero sistema de medición de la actividad eléctrica del corazón. Lo que pasa es que en la práctica es imposible hacer una vectocardiografía a un paciente en un consultorio porque te tomaría todo el tiempo del mundo, el registro es demasiado amplio, la interpretación es muy larga. Pues, ¿qué hemos hecho? Tenemos precisamente la representación y distribución de un equipo al que se integra inteligencia artificial. Entonces, lo que se ha hecho es tomar un vectocardiógrafo, incluirle un algoritmo a través de una red neural que graba toda la información en un database, en un banco de datos, que los graba, y entonces ahí el algoritmo genera opciones a través del ejercicio de inteligencia artificial. Pero ¿qué hace la cardiciografía? Todo lo que pasa en el corazón lo afecta eléctricamente, porque el corazón es una maquinita eléctrica. Y como maquinita eléctrica, ¿qué es? Lo que sea que pase estructuralmente, sus fibras se va a manifestar por cambios en los vectores eléctricos. Si nosotros hiciéramos una vectocardiografía en el consultorio, no podríamos ver los 290.000 vectores eléctricos que se generan con cada latido. Pero no es posible. Ahora, esta máquina coge todos esos y los convierte en información única, dirigido en 3 direcciones. Uno, Mercurio hace eso. No, esto lo hace el Cardicio. El cardicio, ok. El aparato se llama cardicio y el sistema es cardiciografía. Es un desarrollo alemán, básicamente, que tiene 7 años ya de trabajo en desarrollo, y ya en los últimos 3 años es que ha salido porque ya la inteligencia artificial aprendió. Se acumuló suficiente información para dar respuesta. Entonces, ¿qué hace? Esto produce 3 resultados. Un resultado que va orientado hacia cómo está la perfusión, es decir, cómo está el riego sanguíneo en el corazón. Obviamente, si sabemos cómo está el riego sanguíneo en el corazón, podemos saber si hay un riesgo de que el corazón se infarte en algún momento, por falta de sangre en alguna de sus estructuras. También nos dice cómo está el ritmo del corazón. Y también nos dice cómo está la estructura, el órgano. Y esas 3 informaciones llegan en una página que al final las va a interpretar el médico y va a decidir el médico. Como siempre pasa, nosotros recibimos pruebas de laboratorio de un determinado caso y la decisión es nuestra, con lo que vemos acá. Bueno, lo interesante es que son pruebas complementarias. Tradicionalmente trabajamos con electrocardiograma para ver la conductibilidad eléctrica del corazón, ecocardiograma para ver las estructuras, prueba de esfuerzo para ver cómo reacciona el corazón a la capacidad del ejercicio, y también integrando elementos adicionales nos permite diseñar o poder estratificar el paciente en cuanto a su riesgo. Es correcto. Ahora mismo inclusive el sector asegurador está valorando también el uso de estas tecnologías para lo que son sus análisis predictivos, lo que creo que también es una buena noticia para el sector. No puedo dejar de aprovechar el momento para decir que en noviembre 1 y 2 se va a realizar el Congreso Internacional de Turismo de Salud de República Dominicana, donde los principales jugadores del sector turismo de salud, prestadores de servicios, aseguradoras, quienes traen pacientes a República Dominicana, se van a reunir en miras de actualización, pero también de realización de negocios y de que se presenten los nuevos proyectos. El turismo médico es una realidad en este país y es muy importante que empresas que se dediquen a traer pacientes a República Dominicana, que a su vez generan empleos y nuevas oportunidades para los médicos dominicanos, se apoyen. Doctor López, desde el punto de vista de ortopedia y desde el punto de vista de nefrología, porque después venimos una entrevista interesantísima de nefrología,
y yo estuve conversando la semana pasada con alguna gente de la Asociación Mundial de Turismo Médico y me hicieron una pregunta de nefrología. Está la Asociación Norteamericana de Nefrología, por ejemplo, y asociaciones de pacientes que antes de elegir un destino buscan que hayan centros de diálisis de alta calidad para que estos turistas también puedan venir a nuestro país, se puedan atender. Entonces vamos a traer ahorita un centro de excelencia de nefrología y le quería preguntar si estaban trabajando con centros de nefrología actualmente y si se estaban recibiendo pacientes de las islas, no solamente graves, sino que quieran visitar nuestro país y que quieran saber a qué centros de diálisis puedan asistir. No, definitivamente es bueno y ya tuve la conversación con el colega justamente en esos términos. Fíjate, el patrón epidemiológico de la mayor parte de estas islas vecinas nuestras es bastante disruptivo. Hay tres cosas que las encontramos casi invariablemente en todas ellas: obesidad, hipertensión y diabetes. Ya sabemos lo que eso significa. Significa corazón, riñón y cerebro. Así mismo es. Entonces, es mucho el paciente que recibimos que tiene una combinación de estas y en casi todos ellos hay una necesidad de una atención nefrológica. Precisamente, una de las principales razones de los CTC fue la consulta con los nefrólogos, después que el paciente venía aquí para hacerle el manejo de su urgencia nefrológica. Luego regresaba para allá y había que volverlo a ver a la vuelta de unos 2 o 3 meses. Entonces, esa consulta la estamos haciendo a distancia. Y entonces eventualmente hay una decisión, y ya ha ocurrido, hay una decisión que cuando el paciente ha tenido un incremento progresivo de la creatinina, por ejemplo, los azoados, entonces mira, a pesar de todo lo que hemos hecho, sigue aumentando, quiere decir que tú tienes que venir para acá, porque tengo que hacerte una serie de pruebas para ver si tú eres un candidato a diálisis, por ejemplo. A veces no, a veces sí, pero sí, nosotros sí necesitamos y sí utilizamos el servicio, sobre todo por ese perfil epidemiológico que acabo de mencionar. Quiero agregar algo interesante sobre el cardicio, que cuando estábamos conversando. Quizá una de las bondades del cardicio es que, a diferencia del electrocardiograma, su capacidad, su precisión es más allá del 90% para definir cuando hay una isquemia cardíaca. El electrocardiograma rara vez pasa del 40% y tendría que ser un electrocardiograma de esfuerzo. Y aun cuando así fuera, hay pacientes en los que está totalmente negativo. Por ejemplo, en las mujeres premenopáusicas, el electrocardiograma puede ser completamente normal y la paciente puede estar cursando con una isquemia cardíaca. O algunos pacientes diabéticos también, pacientes que hacen infarto silente. Exactamente, Sí, la microangiopatía diabética es uno de los grandes problemas a nivel coronario. Entonces, precisamente, algo que hace el cardiciógrafo es detectar patrones inespecíficos, pero que sí apuntan a trastornos de la perfusión. Es decir, quiero decir que trastorno de la perfusión se refiere a que de alguna manera el corazón no está recibiendo suficiente suministro de sangre en algún sitio. Ese algún sitio es el que hay que buscar después. ¿Para qué nos sirve el cardiciógrafo ahora? Para distinguir cuál es el paciente que debe ir a cateterismo y cuál no. Cuál es el que va a la urgencia y cuál puede esperar. Mire, y con relación al año 2022, ¿qué cantidad o volumen de pacientes recibieron servicios de salud de las En el islas en República 2022 Dominicana? nosotros recibimos Más de alrededor de 1000. 176 casos. En el 2021, en la pospandemia, nosotros recibimos aproximadamente unos 80 y tantos casos solo de COVID. Solo de COVID. Solo de COVID. Y con relación al sistema de salud, por ejemplo, las islas que tienen algún tipo de relación inglesa o francesa, con relación a los costos, ¿cuánto se ahorraría el mismo sistema de salud de ese país recibiendo la atención aquí o en comparación con recibirla en Europa? Bueno, qué bueno que digas esto. Normalmente ellos no viajan a Europa, excepto los franceses. Las islas francesas sí los vuelan directamente a Francia. No tenemos por eso con ellos ningún tipo de relación, porque ellos tienen un patrón bastante distinto. Pero en el caso de las holandesas y las inglesas, ellos sí les permiten que los más cercanos les den las atenciones que ellos necesitan. Clásicamente ellos han ido a Estados Unidos. Ya sabemos los costos de los servicios en Estados Unidos. Sí te puedo decir, comparando con los costos de Estados Unidos, que por demás el tema inflacionario de la atención médica en Estados Unidos se ha incrementado o duplicado en los últimos 4 años, lo que lo hace insostenible incluso para las aseguradoras. En el tiempo va a ser mucho más. Entonces, la diferencia entre atenderlos aquí y atenderlos en Estados Unidos oscila entre un 30 y 40% con respecto a esas facturas de Estados Unidos.
Pero una pregunta, ¿y en los CTC? ¿Cuántos, en los centros de telemedicina colaborativa, alrededor de cuántos pacientes se han manejado? Se manejan aproximadamente unas unas 5 a 6 consultas diarias, aproximadamente, en 20 días de trabajo. Porque no atiende emergencia. O sea que estamos hablando de que por año están viendo más de 1000 pacientes. Ah, sí, correcto. O sea, exacto. Los 176 que yo mencioné son los que vuelan. Los que ya hay que traerlos porque hay que atenderlos acá. Ahora mismo, en este momento, tenemos aquí 8 pacientes atendiéndose en 2 centros distintos. De acuerdo. Bueno, sin dudas, es un gran empuje para la industria del turismo médico dominicano. Muy interesante. Y sobre todo denota la confianza en el talento de los médicos dominicanos. Así es. O sea que aplaudimos esa iniciativa. Gracias. Ya despidiéndonos, porque en la televisión el tiempo es tirano y tenemos otros invitados. Claro. Queríamos darle la oportunidad de que le dé un mensaje final al público. Sí, cómo no. Gracias. Gracias por la oportunidad de decir algo más. Y creo que como empezó el programa hablando sobre inteligencia artificial, creo que el mensaje tiene que ser en que no temamos a la tecnología y a la innovación. La tecnología y la innovación para la clase médica siempre será el mejor coadyuvante para hacer mejores médicos, mejores diagnósticos, mejores tratamientos y tratamientos, claro, más oportunos. Nosotros en Caribbean Health, que somos realmente un grupo, el Caribbean Holding, tenemos como norte, primero, que el paciente es primero que todo, y segundo, que toda la nueva tecnología debe ser aplicada para hacerles a ellos una vida mejor. Y eso va para todos nosotros, dominicanos y no dominicanos. Gracias. Bueno, agradeciendo al doctor Rodolfo Núñez la presencia el día de hoy en nuestro martes de salud. Vamos ahora a pasar unos cortes comerciales y en breve volvemos con nuestro próximo invitado. No se vayan. Muy buenas tardes. Seguimos en el tercer segmento del Poder de la Salud. Y en esta ocasión traemos 2 invitados especiales. En primer lugar, un internista nefrólogo, el doctor Erwin Campos. Y de igual forma también Melfi Grullón, quien es la gerente comercial de Zimmer. Bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a comenzar con el doctor Campos. Y vamos a preguntarle algunas cosas generales de la nefrología en Dominicana. En primer lugar, ¿qué tan frecuente es la enfermedad renal en República Dominicana, tanto en adultos como en niños? ¿Y cómo una persona sospecha de que tiene un problema en un riñón? Excelente tu pregunta. Número 1, el 10% a nivel mundial de la población sufre de algún tipo de enfermedad renal crónica. Crónica, hablo de más de 3 meses. Eso es un número. Eso es bastante. El 10% de la población adulta. De la población adulta sufre de algún tipo de enfermedad renal crónica. Crónica. Crónica, hablamos de longeva de más de 3 meses. No estamos hablando de una infección urinaria que tú te tomas un par de antibióticos y se te cura la semana. Estamos hablando de un problema crónico, más de 3 meses. Pero no hay que asociar enfermedad renal crónica con lo que llamamos trasplantes y diálisis, porque realmente la mayoría no llega a lo que la parte de lo que es la diálisis y el trasplante o la terapia sustitutiva renal. Dicho eso, las principales causas son hipertensión y diabetes. Entre esas, dependiendo la data donde usted coja o el país, hablamos de un 60 a un 70%, que son esas dos. O sea, que contribuyendo, erradicando esas dos, pues nos eliminamos mucho el llegar a lo que es enfermedad renal crónica. Y en niños, muchas de ellos vienen ya con defectos de fábrica, defectos a nivel de la génesis de los órganos, y muchas de esas causas son obstructivas, que tiene un problema de vejiga, que tiene un problema con los uréteres, que tiene un problema con las uretras, y el niño o el bebecito no puede, por ejemplo, hacer pipí. Y normalmente en el adulto no se viene acompañada, número 1, probablemente una de las causas más importantes es la proteinuria. ¿Qué es proteinuria? Es la presencia de proteínas en orina. Y eso tiene algo muy característico, que es cuando vamos al baño,
hace espuma y esa espuma se mantiene por un tiempo. No es que usted va al baño ahora y encuentra un espumazo y vaya el minuto y no encuentra. Eso es normal. O si tiene detergente el inodoro, peor, seguirá allí. Pero cuando usted ve que hace espuma, cuando usted ve que en un examen de orina aparece glucosa, algunos sedimentos, cosas que no deberían aparecer, pues entonces hablamos de lo que es, tenemos un daño renal y eso se acompaña con O sea, cuando elevación. usted va al baño y orina, hace espuma y se queda la espuma, hay problema. Tiene que chequearse. Ah, espérate un momento, vamos, lléveme más suave, doctor. Aunque sea después de una cervecita. O sea, Aunque sea después de una o cerveza. sea que cuando uno orina ahora, pero uno le da al baño de una vez. Pero ahora tiene que checarlo. Ah, Ahora usted va, eso claro, eso va a depender del nivel del agua, si es un urinal, si es un inodoro, de la altura, No, y si depende es en de su muchas casa. cosas. Si es en la casa, o sea, sí. si usted está en la casa, pero qué interesante. Si usted está en la casa y orina, usted lo deja un ratico, ¿qué tiempo? 10 minutos. Si en 10 minutos tiene casi la misma cantidad de burbujas, de espuma, Ahí hay problema. ahí hay problema. Ay, pero Dios mío. Bueno, don ¿cómo Luisín, yo pero no sabía esto? hablando ya no solo de espuma y de color, ¿cuándo debemos de preocuparnos por el color de la orina? Interesante. El color de la orina Pero puede yo- ser desde... Usted como que No, porque está yo... loco por salir y probarlo. Sí. Pero hágalo esta noche No, ahorita. o ahorita mismo. Porque yo cuando veía la espuma creía que eso era como bien. No, y eso es normal. Ah, El pero problema usted es que se mantenga durante el tiempo. Hablo de 10 minutos. Usted va, toma su cronómetro, su reloj, temporizador 10 minutos y cuando Y regrese... si yo la cuando encuentra pase igual, eso, sigue la espuma, ¿qué tengo que hacer? y donde un nefrólogo. Lo primero, haces un examen de orina. Váyame Eso es lo preparando primero. el asunto de... Bueno, tengo que esperar a ver. Sí, tienes que primero Anda, verificar pero ya eso. el doctor vino a darme un tormento. A mí ahora quiero No, yo para nada. que No, al termine revés. esto. No. Lo estoy cuidando. Porque algo bien No, y el temprano- color también, para que no va a mirar nada más la espuma, también tenemos que hablar un poquito del color y de esa El característica. ¿Cómo es el color? Importante. El color puede ser desde casi transparente Ajá. a muy amarillo. Sí. Luego de esos colores, si usted no tiene una tonalidad verde o rojiza, es peligroso y tiene que checarse. Ahora, ¿qué dice que sea muy blanco o qué dice que sea muy amarillo en condiciones normales? No estamos hablando que si usted se toma una vitamina C, se inyecta un complejo B, eso va a teñir la orina. O, por ejemplo, si usted se come azafrán, una paella muy amarilla, Sí. pues tiende a colorear. Ahora, ¿qué va a decir el color? Su grado de hidratación. Si usted está orinando muy amarillo, está deshidratado, necesita más agua. Si está orinando muy claro, Blanco. muy blanco, con un tenue Es que estoy color bien. ambarino, está bien. Ah, no, pues yo estoy bien. De, Lo que hidrata- tengo que esperar a ver si dura la... de hidratación, usted cumple con el check de hidratación. Sí, Lo sí, que, pues estoy lo que hay bebiendo que ver mucha la, agua. ¿Dónde está el la- agua mía la aquí? espuma. Trágame agua, please. No, y eso se lo Allá, debe, está por ahí. y eso se lo Llámeme debe agua al ahí. poder de la salud, se lo debe Claro, a usted eso. no, totalmente. Lo hemos concientizado O fuertemente. sea, yo aquí. tomo mucha agua y sale blanco el asunto. Déjame darle un chin de envidia. Realmente Sí. dicen que usted debería tomar agua aún sin tener sed. Si usted tiene sed, es porque ya el estímulo de deshidratación ya empezó. El cuerpo le está exigiendo que beba Ah, no, agua. yo tengo sed, Entonces, sí, la sí, gente sí. debería tomar agua sin tener sed. El problema de eso, doctor, es la cantidad de veces que voy al baño. Eso no es malo, ¿verdad? No, a ver. Le voy a... Este doctor espérese, vino a espérese. mortificarme la No, vengo a quitar mitos y realidad, y mitos y mentiras que tenemos. La verdad que cuando uno ve a un paciente crónico, le dice, doctor, pero ¿cómo yo soy crónico? Si yo voy hasta 4 veces al baño durante la noche. No, yo nada más voy una vez. Ok. El cuerpo es muy inteligente. Cuando usted se acuesta y está en posición horizontal, el cuerpo dice, óyeme, yo estoy durmiendo. ¿Qué hacen los riñones? Concentran más la cantidad de pipí. Léase, si yo tengo 100 tóxicos, un número X, 100, normalmente durante el día yo necesito 300 cc para sacarlo. Pero en la noche, esos 100, el riñón lo concentra y bota menos o elimina menos agua, menos orina, y lo concentra en 150 cc. Lo primero que se pierde cuando usted comienza a sufrir de los riñones, o parte de lo primero que se pierde, es la capacidad de concentración de la orina. ¿Qué significa eso? Que para usted eliminar esos 100 necesita 400 o 500 cc de orina. Entonces, ¿qué pasa en la noche? Usted se acuesta, no concentra, comienza a eliminar las sustancias en mayor cantidad de agua y se tiene que levantar con la vejiga.
llena y hace pipí. Ahora, en hombres también hay que hablar que podemos tener problemas prostáticos en el cual la vejiga no se elimina, el proceso de micción no es completa, simplemente una vejiga así, figuradamente, se orina hasta la mitad. ¿Y qué pasa? Que de aquí a llena necesita muy poca cantidad. Entonces, las personas prostáticas saben, número uno, el caño, uno en la bañera, que antes sería para ir a una fuente, ya no es fuente, ya ahora es goticas, ¿verdad? Prácticamente. Usted ahí está sufriendo de la próstata si es hombre y caballero. Entonces debería ya ahí también checarse o con el urólogo o con Pero el el que se levanta de noche y va una vez nada más. Ahora, vamos a estar claros, si usted se bebe 3 vasos de agua antes de acostarse, es normal también. No vamos ahora tampoco a poner a la gente en alerta en ese sentido. Pero es malo levantarse una... No es malo ninguna. Va a depender. Ahora, si usted a las 5, 4 de la tarde dejó de beber agua y se levanta a las 3 a hacer pipí y orina antes de acostarse, hay que ver cómo está su función renal. Ahora, si usted se toma 3 o 4 vasos de agua en la noche, o vino, o cerveza, el alcohol, que es un poco diurético, o se toma más medicamentos para la presión, que pueden ser diuréticos en la noche, pues es posible que orine en la noche. Bueno, yo le quiero pedir al señor director que ponga un cintillo en los teléfonos, porque en mi celular yo tengo un WhatsApp ya como tío 12 preguntas. Entonces le quiero dar la oportunidad también al público de que si tienen cualquier inquietud desde el punto de vista de enfermedad renal, puedan hacer sus preguntas. Menos mal que nos está orientando el doctor. Y quiero pasar con Melfi Grullón, quien es la gerente comercial de Zimmer, para que nos hable un poquito de qué es ese centro, qué lo diferencia y qué pacientes deben de ir ahí. Muy bien. Zimmer es el Centro Integral de Medicina Renal, especializados en ofrecer el servicio integral de terapias renales, tanto de diálisis peritoneal como de hemodiálisis, a aquellas personas que padecen la patología renal crónica. Personas que necesitan ser dializadas en lenguaje llano porque tienen ya en estadio avanzado la enfermedad renal. ¿Qué nos diferencia de otros centros? Bueno, nosotros ofrecemos un servicio integral en donde el paciente, además de recibir la consulta del médico especializado nefrólogo, también recibe todas las asesorías nutricionales para ese cuidado renal, en donde se recibe la atención psicológica y también de enfermeras. Otro aspecto que nos diferencia... Pero está muy bonito el centro, aquí estamos viendo las imágenes. Sí. La verdad que luce muy moderno. ¿Y dónde está el centro? Bueno, tenemos 5 grandes centros estratégicamente ubicados a nivel nacional y también en el interior del país. Estamos aquí ubicados en el AP, que es Tiradentes, próximo a la Churchill. Ahí tenemos un centro renal. Tenemos también otro centro Zimmer en Jaina. Tenemos Zimmer Santiago, Zimmer San Francisco de Macorís y Zimmer Nagua. Entonces, como pueden ver en las imágenes, nosotros cumplimos con estándares nacionales e internacionales para el cuidado. Cumpliendo con estos estándares, garantizamos nosotros que el paciente reciba un cuidado de salud internacional, de clase mundial. Y, por ejemplo, si alguien quiere un poquito más de información, ¿tienen una página web, un teléfono? O sea, ¿cuáles serían las vías de contacto? Pueden googlear Zimmer y ahí salen los centros, los teléfonos y cualquier tipo de información que requieran, la información básica. Es decir, es un centro especializado multidisciplinario, más bien para el tema de las enfermedades renales. Correcto. Excelente. Es un centro renal, es un centro especializado. E integral. Integral. Óyeme, pero qué bien. Ahí hay un con todo. Exactamente. Para los temas renales. Correcto. Un con todo y 24/7. Es decir, que mientras otros centros cierran, mientras otros médicos ya tienen que descansar, pues nosotros mantenemos un monitoreo a través de nuestros servicios 24/7. Tenemos un call center y también además aquellos pacientes que reciben la terapia de diálisis peritoneal pues están monitoreados desde su casa, lo cual se emiten reportes y se le dan esos reportes al médico y hay un monitoreo constante. Si el paciente se desconectó de la máquina, si no está tomando la terapia como debe de ser. Ahí se atiende porque se atiende. Exactamente. Y una pregunta, por ejemplo,
Si hay muchísimos centros de salud de este país que no cuentan con unidad de diálisis. ¿Ustedes desarrollan algún tipo de trabajo colaborativo, por ejemplo, con los centros que no tienen unidades de diálisis que le puedan referir sus pacientes para ese manejo? Esa es la primera. Y la segunda, hablamos de que el 10% de la población adulta tiene un problema renal. ¿Cuántos pacientes se dializan en Dominicana, si existe esa cifra? Ok, muy bien. Te voy a contestar a dos. CIMER es un servicio, como dicen en México, fuera de muros, no está intrahospitalario, que es el nuevo sistema que se está haciendo, sino servicios remotos, ¿verdad? Y allí claramente, o sea, cualquier paciente que necesite o un diagnóstico o la terapia de diálisis, pues puede hacer allí. Somos pioneros también en diálisis peritoneal, que es una diálisis que por el problema más hablar en adelante, que se da en la casa, en el cual usted no tiene que ir a un centro rutinariamente, o solamente es una vez al mes, porque la terapia usted se la realiza en el hogar. Por lo tanto, le permite mucha flexibilidad. Y sobre el 10% que estamos hablando de enfermedad renal. Doctor, discúlpeme un segundito, que aquí tenemos una llamada en línea. Muy buenas tardes. Su pregunta, por favor. Se le cayó esa. Bueno, se cayó. Pero viene la siguiente. Hay alrededor de... Sí, buenas. Buenas, adelante. Sí, gracias. Una pregunta. ¿Para qué se utiliza la prueba de Innovatio? Innovatio DN2 sirve como factor pronóstico y diagnóstico de los pacientes diabéticos tipo 2 que pudieran utilizar o que pudieran ser enfermos renales. Es una prueba que mira diferentes cosas y diferentes, con un algoritmo, sustancias y químicas que se desarrollan en el paciente renal previamente cuando los riñones comienzan a dañarse. O sea que nos ayuda a pronosticar y valorar si ese paciente puede sufrir o no de una enfermedad que se llama enfermedad renal diabética. Sobre la pregunta, Alejandro, que te estaba diciendo de los hay alrededor de 5.000 pacientes actualmente en la República Dominicana en diálisis. Alrededor del 75% de ellos recibe lo que es la terapia hemodiálisis, que es utilizar la sangre para dializarse. Vamos a entrar en detalles de eso. Y 25 en peritoneal. Saludos, buenas tardes, a su orden. Adelante. Gracias, ¿puedo hablarle? Sí. Por favor, soy una señora mayor. Mi médico, o sea, un especialista de la columna, me mandó a hacer unos estudios porque me duele mucho la espalda. Oiga, creatinina enzimático 1.3. Entonces dice intervalo de referencia 0.50, 0.90. Me iban a hacer dice tasa de filtración, bueno, ustedes sabrán que les digo. Me iban a hacer un estudio que era con contraste y en el sitio donde fui no quisieron hacérmelo por esto. ¿Qué ustedes creen? Ok, muy bien. Qué bueno que no le permitieron hacer el estudio y me explico. Normalmente cuando hay estudios de tomografía que utilizan contraste y el contraste puede ser dañino al riñón. Entonces, una de las principales causas de ser dañino es cuando usted tiene problemas renales. Significa que el riñón no está limpiando correctamente. Por lo tanto, eso se ve y se observa cuando se eleva la creatinina. La creatinina es un tóxico, parte que es la basura de, vamos a decir, de los músculos, que se elimina casi exclusivamente por el riñón. A los riñones no están funcionando, pues se eleva la creatinina. Entonces, cuando tienen creatinina elevada, esos centros de imágenes le mandan a hacer una creatinina y si está elevada, dice, vaya donde su nefrólogo. ¿Qué tiene que hacer? Regrese regrese donde su nefrólogo para valorar su función renal y simplemente con él avalar que costo-beneficio pudiera realizarse algún estudio. Y antes del estudio, ingerir buena cantidad de agua. La buena hidratación previo al estudio es lo mejor, la mejor medicina para reducir el riesgo de algo que se llama nefropatía por contraste. Muy bien. Doctor, el que orina y es agotica, que tiene como poca presión y va orinando y tiene como problema de salir, sale un chorrito y después sale, ¿qué es lo que tiene? El problema es que es posible que tenga un problema obstructivo. Y si es hombre, es muy probable, y si tiene ya su edad, es muy probable que sea prostático. ¿Qué pasa? Están los riñones, ambos pares,
por lo general, aunque yo te dije anteriormente que con uno podíamos vivir y esa es la base de ser donador. Luego vienen los uréteres y eso se desemboca en una vejiga. Y luego de la vejiga sale la uretra. En los hombres tenemos un órgano que se llama la próstata. Y la próstata simplemente envuelve la parte de la uretra. La uretra viene siendo como un sorbete, como una manguera, como un tubo hueco. Entonces, si se inflama la próstata, ¿qué pasa? Presiona la uretra. Entonces, usted tiene que hacer un esfuerzo, o la vejiga tiene que hacer un esfuerzo extraordinario para vencer esa estrechez que tiene la uretra. Por lo tanto, la pipí sale sin presión. ¿Por qué? Porque toda la presión se anula al vencer el paso de la uretra. Entonces, por lo general, muchas veces se orina por exceso. O sea, cuando la vejiga está súper llena, que vence esa presión, es que usted puede orinar. Entonces, orina pocas veces, o sea, orina poco caño, muchas veces, porque la vejiga se contrae un poquito porque venció la presión y vuelve a llenarse, como un acordeón, ¿verdad? Pero que nunca se vacía. Entonces, eso tiene que, si usted es hombre, tiene que chequearse la próstata. Y cuando tú estás, tienes deseo de orinar y te aguantas, porque no hay un baño y dura mucho rato, ¿eso te hace daño? Puede hacer daño, y eso le pasa mucho a las mujeres. Los hombres, desde chiquitos no tenemos problemas. Nosotros nos poníamos una pared, en una mata y eso. Y le voy a hacer un cuento de mi papá, que mi mamá me dijo que no, que eso lo hiciera. Mi papá anda con una botellita. Y usted sabe, él anda en su vehículo y cuando él se siente, la tira, bueno, no la tira, no, la llena y la deja ahí cuando llega a la casa. Entonces, el hombre se ingenua para hacer pipí, la mujer no. Entonces, mantener. O sea, uno debe andar con una botellita en el carro. El que quiera y pueda, sí, si usted anda mucho en la calle. Imagínese usted un servidor. Los taxistas. Óigame cómo están estas redes ahora. Uno anda con ese problema, no aparece un baño y uno se para a orinar, que uno va de aquí a Juan Dolio y se para en la calle y pasa una gente y te toma una foto y dice, mírenlo ahí ese bandido. Exacto, ese pero es por un asunto de salud. Por la salud de uno. Entonces, sí. yo digo, anden, inclusive están... y ponen multa cuando Trujillo ponían 5 pesos. Exactamente. Y 50 centavos. Cuando Trujillo multaban a la gente, un saludo a Hipólito García Recio, pero la verdad es que entonces hay que orinar desde que uno tenga deseo. Desde que uno tenga deseo, lo ideal es orinar, o sea, no aguantar mucho. Y eso pasa mucho en las mujeres. Y si no hay baño, uno debe andar con una botellita. Con una botellita. Inclusive ahora mismo están promocionando un producto femenino que sirve de cierta forma para uno no pegarse al inodoro y a la tapa, para evitar ese contacto directo. ¿Cómo que? Para limpiar. No, es como algo que uno se pone. Como un protector. Como un protector, exactamente, que uno se pone encima. Para las damas. Exacto, para las damas. Porque las damas son las que tienen ese problema. Y el no hacer pero hay mucho hombres pipí, que no se pueden parar a orinar en cualquier sitio. No, y que se sienten en su trono. Hay muchas costumbres de cada cual y que va con orinar con su de forma. pie o sentado en la bacineta, ¿cómo es mejor? Como usted se sienta cómodo. Ahí no hay ningún estudio que diga. Porque, espérese, doctor. ¿Qué es lo recomendable? A ver, yo no veo la razón de por qué usted se tenga que sentar en una... O un hombre cómodo, un hombre medio... A ver, si usted se siente... un hombre medio comodón. Si usted se sienta, un ejemplo, a leer el periódico... Aragán. Lo puede hacer como sea. Mientras usted haga su pipí, va a hacer su vejiga, ahí no hay problema. Yo diría, o sea, si es por comodidad, obviamente sentarse y lo que sea, es más cómodo, pero realmente no tiene ninguna dificultad en orinar de pie. Saludos, buenas tardes, a su orden. Sí, buenas tardes, mi nombre es Frank Ernesto Bonet, yo estoy llamando de la ciudad de New Jersey. Me gustaría hacer una pregunta al programa, la doctora. Con mucho gusto, es un honor para nosotros que usted se tome su tiempo en New Jersey. Adelante. Ok, ¿puedo hablar ahora? Sí, por favor. Sí, por favor. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Frank Ernesto. Mi pregunta es la siguiente. Nosotros somos diabéticos, hypertension, etcétera, etcétera. Mi pregunta es, nosotros hemos oído aquí en los Estados Unidos del tratamiento de las células madre. Entiendo y hemos escuchado que el tratamiento de las células madre no cura las enfermedades, pero la ayuda mucho. Y la información que yo he tenido es de un doctor dominicano aquí en los Estados Unidos,
Puerto Rico, Puerto Pérez Díaz. Si nos pudieran decir algo acerca, y eso es, ¿por qué no se implementa esto en República Dominicana? Porque lo que yo he oído el programa, y así te lo oigo, yo no soy fanático, me gusta investigar, y estoy viendo el programa por primera vez y es fantástico, le doy un A+, pero me gustaría ver las opiniones de los doctores acerca del tratamiento de la célula madre. El tratamiento que hace el doctor aquí, él lo hace sacando grasa del cuerpo, no la carne. Muy bien, Gracias mire. por su paciente y lo escucho ahora. Sí, como no le van a responder, pero quería usted, que lo ve por primera vez, decirle que este es el poder de la tarde. Tenemos muchos seguidores en Estados Unidos, específicamente en el área de New York, New Jersey. Agradecemos que usted se incorpore hoy. Este es un programa que está para el servicio de las cosas. Lunes es agropecuario, martes de salud, miércoles de turismo y municipal, jueves es de cultura y los viernes es musicales. Entonces, dispónganos su atención siempre. Le van a contestar ahora, acuérdese, doctor, porque hay otra llamada ahí. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. Dígame. Hola. Sí. Buenas. Buenas. Sí, gracias. Sí, gracias. Le habla Yesenia. ¿De dónde? Doctor, buenas tardes. ¿De dónde eres? Sí. Buenas tardes. Fíjese algo a los doctores que están ahí. Yo sufro de los riñones hace muchos años y en menos de un año me han operado 3 veces. Y aún la piedra que tengo sigue en el riñón y todos los días agranda más. Cuando le pregunto al médico, reservarme quién es, lo que me dice es que él me va a decir cuándo me van a operar, pero la piedra sigue ahí y esa molestia de orina la tengo y no me va a dar medicamento. Muy bien, muchas gracias. La otra llamada para contestar las 3, de 3 en 3. Saludos, buenas tardes. Adelante. Suéltalo, Kinin. Vamos a contestar esas dos. Ok. Bueno, Frank, gracias por tu estar como televidente, ¿verdad? Desde tan lejos. Mira, Frank, sobre las células madres en el aspecto renal, pues no hay nada avanzado en cuanto a eso. Tú eres diabético y eres hipertenso. Ser diabético y ser hipertenso no significa una condena de enfermedad renal. Lo que tienes que hacer es controlar tu hipertensión y controlar tu diabetes, controlar los niveles tensionales y controlar tu azúcar. Yo te prometo que si tú eso lo tienes controlado, no vas a sufrir de los riñones, porque es el descontrol de la hipertensión y es el descontrol de la diabetes lo que te va a llegar allí. Sobre células madres, hay algunos estudios que están haciendo, pero no hay nada definitivo ni principalmente curativo sobre las enfermedades renales de células madres. Entonces, antes de eso, búscate en revistas especializadas, médicas. Tú vives en Estados Unidos y búscate una segunda opinión sobre el tratamiento, cualquier tratamiento de células madres y curativo hacia el riñón. Sobre Yesenia de las piedras, mira, Yesenia, todas las piedras que sean por debajo de 0.5 milímetros o 0.5 centímetros tienden a salir solas. Entre 0.5 centímetros y un centímetro, o sea, 5 milímetros a 10 milímetros, necesita una ayudita. ¿Qué es una ayudita? Algún medicamento que te ayude a dilatarte, principalmente los uréteres. Y por encima de 10 milímetros, y también va a depender de dónde se encuentre, pues muchos de ellos son quirúrgicos, ya sea apertura, litotricia, que significa desbaratar la piedra prácticamente. Entonces hay que conocer tu caso. Normalmente probablemente tenga una sonografía, una tomografía, pero lo que sí te voy a recomendar es lo siguiente: la ingesta abundante de agua es la mejor medicina que tú puedes tener. ¿Debido a qué? A que con mucha agua, número uno, te ayuda a expulsar la piedra por el flujo, por la corriente. Yo le digo a los pacientes, cuando tú limpias tu casa, este estudio, y tú tiras aquí 3 manguerazos, 3 cubetazos de agua y tiras 10, ¿cuál es la posibilidad de que tú limpies más? Probablemente tirando 10. ¿Por qué? Porque el mismo agua arrastra el sucio. Lo mismo pasa contigo. Bébete 2 litros de agua y ya luego hay algunos medicamentos que te pueden ayudar a evitar la formación de la piedra. Y hay que saber qué tipo de piedra tiene.
Qué bien, yo pienso que vamos por buen camino. Sin embargo, creo que es un momento en el cual vamos a necesitar un apoyo del señor director. Para lo que yo le pregunto al doctor, ponga unas imágenes de lo que es hemodiálisis y diálisis peritoneal, porque me gustaría que el público en general entienda la diferencia de la hemodiálisis, de la diálisis peritoneal y en qué momento se utiliza cada uno. Perfecto. Mire, terapia sustitutiva renal es cuando tú llegas, cuando tu enfermedad renal crónica avanza tanto que ya no es sostenible con tu vida, en la cual tú tienes problemas muchas veces de nutrición, elevación de azoados, los electrolitos no lo controla. Y en ese momento tú necesitas elegir una terapia, que pueden ser tres realmente: diálisis por un lado y trasplante renal. El trasplante renal toma un tiempo aproximadamente de 2 o 3 meses de preparación, que lo voy a obviar en este momento, y vamos a diálisis. Hemo, sangre, diálisis, limpieza. La hemodiálisis utiliza un acceso vascular, ya sea una fístula que por lo general te ponen en el brazo o en el cuello, un catéter, y ahí se saca la sangre ligeramente, cierta cantidad, pero continua, como yo digo, un filtro de pecera, la pasa por una máquina, la limpia y luego te la devuelven limpia. En eso tú tienes que ir a un centro 3 veces a la semana por 4 horas, sentarse en ese sillón, y eso te mantiene vivo y te ayuda a eliminar todas las toxinas que tus riñones por lo general no eliminan. La diálisis peritoneal es una diálisis diferente, en el cual el acceso te lo ponen en la cavidad abdominal, en la barriga, y ahí se mete un líquido en la cavidad abdominal. Ese líquido absorbe los tóxicos de tu cuerpo, y cuando tú eliminas ese líquido, se te van esas toxinas con ese líquido. Y eso normalmente lo hacen en tu casa, puede ser de forma manual con 4 recambios, o de forma automatizada, que con una máquina específica que se llama cicladora, que te funciona de entre 7 y 10 horas cuando estás durmiendo en tu casa. Tú tienes cierta flexibilidad. Hay que decir que ninguna terapia es realmente superior a la otra. Sí, la diálisis peritoneal tiene mejor calidad de vida, tiene un poquito más de supervivencia los primeros años de vida, los primeros 2, porque te mantiene que tú orines más y es mucho más flexible. Pero ambas terapias son muy buenas para mantenerte con vida y en lo que esperas un trasplante. Bueno, aquí tengo 2 preguntas que se las quiero hacer a Melfi Grullón, que me hacen aquí por WhatsApp. En primer lugar, Zimmer, ¿toma los seguros médicos? Sí. Tenemos cobertura de más del 80% de todos los seguros del país. Hablamos ARS Universal, Humano, Monumental. ¿Reservas? Reservas, las principales aseguradoras, todas las aseguradoras grandes del país. Perfecto. Y la otra pregunta es, ¿y se cuenta con apoyo de psicólogos, nutricionistas? Sí, correcto. Cubre todo el equipo integral, como hablábamos ahorita, de manera periódica, mensual, en sus chequeos. No solo va a ver el nefrólogo, sino también que se le hace la cita para que el nutricionista lo pueda ver y hacerle un tratamiento nutricional en base a sus requerimientos personalizados y acorde a la patología renal, porque se pierden nutrientes durante el proceso de la hemodiálisis o de la diálisis peritoneal. Para asegurar que se han reemplazado esos nutrientes, pues se cuentan con el apoyo nutricional de médicos especializados en nutrición. Perfecto. Y 2 preguntas para el doctor que tengo por aquí también. ¿Cuáles son los estudios médicos para verificar cómo se encuentra el riñón? Es la primera. ¿Y en qué caso se hace el trasplante renal? Ok. Los primeros estudios necesitan en su control anual, yo diría urea o BUN, que es nitrógeno ureico en sangre, BUN o urea, que es lo mismo, creatinina y un examen de orina. Y obviamente una sonografía. Con esas 4 cosas usted está cubierta, por lo general, en un alto porcentaje de que no está sufriendo de los riñones. Y principalmente esos chequeos tienen que venir acompañados más si usted es hipertenso, diabético o tiene algún tipo de familiar con que haya llegado a diálisis o se haya muerto con problemas de los riñones. Y el trasplante normalmente se hace, hay 2 tipos de trasplante. Hay un trasplante que se le llama vivo relacionado y uno que también le llaman cadavérico. El vivo relacionado, tú y yo somos primos, nos criamos juntos, estamos en el mismo colegio, todas las cosas, ¿verdad? Y al final yo sufro riñones y tú dices, oye, mi primo, yo te quiero donar riñones. Tú tienes esa capacidad de donarme sin yo ni siquiera entrar a diálisis, siempre y cuando mis riñones estén deteriorados. Entonces, esa es la primera forma, o sea, sufrir de enfermedad renal crónica avanzada.
El otro motivo ya, el cadavérico, es, lamentándolo mucho, pongo el siguiente ejemplo, un motorista que choca, y lo llevan al Darío, tiene problemas cerebrales, como tú dijiste que el cerebro es el primer órgano de importancia, el cerebro no le funciona, más sin embargo está vivo por las máquinas. Entonces, viene un captador de órganos y convence a esa familia de donar esos órganos. Que por favor, si pueden y alguien tiene en esa situación o si se ve en esa trágica situación, dígale que sí, que pueden donar los órganos, por favor. Entonces, a esa persona se le quitan los riñones, las córneas, el hígado, todo lo que se le pueda donar y se le pone a una persona que ya está previamente en lista de espera. Quiero decir, por ejemplo, hubo anteriormente, hace muchos años, el caso de una niña que secuestraron. Señores, el trasplante es una cosa seria. O sea, nadie aquí se amanece con una piscina con hielo, de que vea al médico que te quitamos un riñón. No. Para ponerle un riñón a una persona se hacen múltiples pruebas y necesita una prueba de compatibilidad. O sea, que ninguno aquí, probablemente en este salón, que somos varios, quizás ninguno sea compatible conmigo. Y aquí en el país hay un protocolo muy interesante y ético para poder donar. Bueno, muchas gracias, doctor. Yo creo que hay solo tiempo para un último mensaje. Sí. Queremos que aprovechen y le digan a todos los televidentes un mensaje muy breve final. Señores, protejan sus riñones. Si eres hipertenso, cuida tu presión. Si eres diabético, cuida tu azúcar. Bebe mucha agua, no te automediques. Evita el sobrepeso, evita la obesidad. Mantente activo, haz ejercicio. Y cualquier cosa, anualmente visita a tu nefrólogo. De acuerdo. Bueno, muchísimas gracias. Y visiten el CIMER. Claro. No, definitivamente. Todos aquellos que les haya parecido interesante también este centro pueden googlear CIMER y ver dónde se encuentra a nivel nacional. Y también al doctor Erwin Campos, nefrólogo internista. Muchas gracias. Debo por su decirle que usted se participación, expresa muy bien. Usted comunica muy bien. Y usted como que nació para esto, para los programas. Me quiere poner lo de Alejandro y yo me pongo. No, lo que usted no sabe es que ya usted está contratado para hacer las cápsulas de nefrología en el Poder de la Salud. Para mí sería un placer. Juan, fue aquel el productor que dijo, contrátelo. Bueno, para mí es un honor, viniendo de usted con tanta experiencia y realmente un honor instruir a la población. No, es que usted nació para esto. Usted se sabe expresar, usted maneja esto con destreza. Gracias. Tanto que hasta me asustó y me sanó. Bueno, pero tú te das cuenta, el tipo tiene. Sí. Muchas felicidades. Sí. Muchas gracias. Y vayan a CIMER. Excelente. Señores, ¿por qué yo disfruto tanto el tema del poder de la salud? ¿Saben por qué? Porque aquí yo me ahorro y de una vez yo me he curado muchas cosas aquí. Hágalo usted. Hasta la próxima. bueno, se va con un compromiso de que tiene que ir Luisín Mejía a CIMER, a hacerse un chequeíto renal, a ver cómo están sus riñones. Después que yo vea, estoy loco que esto termine. Bueno. Yo voy Si mañana no me llama, estoy contento. yo voy correcto a orinar. Y digo, déjenme eso ahí 10 minutos. Nadie entre ahí. Entonces, si está la espuma ahí, me embromé. No, hágase un examen de orina. No significa embromado, pero por ahí empezamos. Hasta mañana. Mañana les...